En el corazón palpitante de la Fórmula 1, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y los destinos de los equipos pueden cambiar con una sola llamada telefónica, una noticia sacudió los cimientos de Alpine como un terremoto silencioso. El veterano estratega Flavio Briatore, con su astucia legendaria intacta, había dictado una sentencia que reconfiguraba por completo la jerarquía interna de la escudería, elevando a un joven talento argentino a la cima de sus prioridades. El aire en la base de Alpine se había vuelto denso, cargado de una expectación casi palpable. Las persianas cerradas y las puertas selladas presagiaban una reunión trascendental, una de esas cumbres que definen el rumbo de un equipo durante años. La convocatoria había sido general, abarcando a cada miembro, desde los ingenieros de pista hasta los mecánicos más jóvenes. Incluso los pilotos, Pierre Gasly y el recién llegado Franco Colapinto, desconocían el motivo exacto de la asamblea. Flavio Briatore, figura imponente de pie frente a ellos, con las manos metidas en los bolsillos de sus impecables pantalones, los escrutaba uno a uno con esa mirada penetrante de lobo curtido, una mirada que solo alguien que ha saboreado la gloria de campeonatos mundiales puede sostener. El silencio en la sala era casi ensordecedor, un preludio a las palabras que romperían la tensa calma. La voz de Briatore, grave y directa, resonó sin rodeos. Franco será el piloto principal. Pierre quedará como segundo piloto. Desde ahora trabajamos con esa estructura. No hubo aspavientos, ni pausas dramáticas, solo la frialdad quirúrgica de una decisión inapelable. Algunos de los presentes parpadearon con incredulidad, otros bajaron la vista en señal de acatamiento, pero todos comprendieron de inmediato la magnitud del anuncio. Se había dado un golpe de timón audaz, uno que para muchos ya se venía intuyendo desde las destacadas actuaciones de Colapinto en las sesiones previas. La noticia no se filtró a la prensa, no hubo comunicados oficiales, ni publicaciones en redes sociales, ni ruedas de prensa improvisadas. Briatore quería que la nueva jerarquía se asimilara primero internamente, que cada miembro del equipo la sintiera en sus huesos, porque no se trataba solo de un cambio de roles entre pilotos, sino de una transformación profunda en la filosofía del equipo. A partir de ese momento, Alpine giraría en torno a Franco Colapinto. Su desarrollo en pista, su particular estilo de manejo, su aguda visión estratégica serían las piedras angulares del proyecto. El monoplaza se moldearía a sus preferencias, la estrategia de carrera se diseñaría en función de sus fortalezas, y aquel que no aceptara esta nueva realidad ya conocía la dirección de la puerta. Pierre Gasly, sentado en la parte trasera de la sala con los brazos cruzados, apenas inmutó su expresión. Su rostro era una máscara impenetrable, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. Había comprendido el mensaje, lo había visto venir desde los primeros test, desde el instante en que el joven argentino pulverizó los cronos sin aparente esfuerzo, desde que su nombre comenzó a resonar con fuerza no solo en Argentina, sino en cada rincón del paddock. Gasly sabía que no podía competir contra el impulso de una nueva era, contra la fascinación que Colapinto despertaba, y sin embargo, la noticia dolía, dejaba una punzada amarga en el orgullo de un piloto experimentado. Franco también estaba presente en la sala, manteniendo la mirada baja, sin emitir sonido alguno, sin buscar el contacto visual con nadie. Simplemente asintió una sola vez, un gesto sobrio que denotaba la aceptación de una responsabilidad, no la celebración de una victoria. Para él, aquel nombramiento no era un premio, sino la lógica consecuencia de su arduo trabajo, y al mismo tiempo, el inicio de una carga aún mayor. Porque ser el piloto principal no implica solo liderar en la pista, sino también sostener la moral del equipo, resolver los desafíos técnicos, y sobre todo, entregar resultados consistentes cada fin de semana, sin excusas. Tras el anuncio de Briatore, los ingenieros comenzaron a intercambiar miradas cargadas de significado. Algunos ya anticipaban los cambios que se avecinaban, una asignación prioritaria de recursos para el coche de Colapinto, más tiempo en el simulador para afinar la configuración a su gusto, mayor libertad para adaptar los reglajes. Para muchos, esta nueva estructura representaba una oportunidad emocionante. Para otros, una amenaza silenciosa, porque en la despiadada Fórmula 1, el ascenso de uno a menudo significa el desplazamiento de otro. Y cuando el orden interno de un equipo se rompe, el equilibrio se pone a prueba, dejando a pocos indemnes. Briatore nunca había buscado el consenso, no era su estilo. No le interesaban los votos de confianza ni las decisiones compartidas. Había tomado una decisión unilateral, y su elección tenía un nombre argentino, no simplemente por la juventud, el talento o la creciente popularidad de Colapinto, sino porque en cuestión de días había demostrado una determinación, una velocidad real y una frialdad mental que otros no habían exhibido en años. Para el astuto italiano, esas cualidades valían más que cualquier currículum adornado. Esto no es una democracia, sentenció Briatore antes de retirarse de la sala, dejando sus palabras flotando en el aire como cuchillas afiladas. Esto es un equipo que quiere ganar.
Nada de publicaciones ostentosas en redes sociales, ninguna respuesta directa a las crecientes preguntas de los periodistas sobre la nueva dinámica del equipo, solo trabajo duro y constante. Su rutina diaria era inquebrantable: largas sesiones en el simulador, análisis exhaustivo de los datos de cada tándem pista, reuniones detalladas con su equipo técnico para afinar cada aspecto del monoplaza, estudio minucioso de las cámaras on-board de sus rivales para identificar sus puntos fuertes y débiles, y un riguroso entrenamiento físico para mantener su cuerpo al máximo nivel de exigencia. Cada paso, cada acción formaba parte de un plan integral, de una visión a largo plazo. No se permitía disfrutar demasiado de su repentino ascenso, ni siquiera ahora que contaba con el respaldo explícito de la dirección del equipo. Sabía perfectamente que la Fórmula 1 no regala nada, que el viento puede cambiar de dirección en un instante, y que si realmente quería dejar una huella imborrable en la historia de este deporte, no podía permitirse flaquear ni un solo segundo. Los resultados en pista comenzaron a reflejar su dedicación y su talento. En las siguientes sesiones de entrenamientos libres, Franco se mostró sólido y consistente, siempre entre los 5 primeros clasificados, demostrando una madurez impropia de su escasa experiencia en la categoría reina. En las sesiones de clasificación, ya no era una sorpresa verlo peleando por un lugar en la codiciada Q3, codeándose con los pilotos más experimentados de la parrilla. Y en las carreras, su ritmo era consistente y estratégico, evitando errores costosos, gestionando el desgaste de los neumáticos con inteligencia y mostrando una paciencia que contrastaba con la impetuosidad habitual de los jóvenes talentos. Parecía pilotar con una madurez que inquietaba a muchos dentro del paddock, porque un piloto rápido se gana el respeto, pero un piloto rápido y frío genera temor entre sus rivales. Las cámaras de televisión ya no lo seguían por simple simpatía o por su condición de debutante. Lo enfocaban por obligación, conscientes de que su rendimiento en la transformación de Franco Colapinto dentro de Alpine no fue meramente simbólica. Desde el instante en que se oficializó su ascenso a primer piloto, todo su entorno de trabajo comenzó a experimentar cambios sutiles pero significativos. El garaje, que antes era un espacio neutral y compartido equitativamente con su compañero de equipo, comenzó a configurarse progresivamente a su favor. Los ingenieros de mayor rango y con más experiencia dentro del equipo fueron reasignados a trabajar directamente en su monoplaza. Las cruciales reuniones de estrategia previas a cada sesión en pista, que anteriormente eran lideradas por Pierre Gasly, ahora giraban en torno a las preferencias de Colapinto, sus sensaciones al volante y su particular lectura de las cambiantes condiciones de la pista. Y aunque nadie lo verbalizaba abiertamente, todos dentro del equipo comprendían que los roles se habían reconfigurado de una manera que parecía irreversible. Incluso el propio monoplaza comenzó a mutar en función de las necesidades y el feedback del joven argentino. Las decisiones cruciales sobre la altura del coche, la configuración de la carga aerodinámica y el delicado equilibrio general ya no se tomaban basándose únicamente en los datos teóricos y las simulaciones previas, sino que se afinaban meticulosamente en función de las precisas sensaciones que Colapinto transmitía a través de la radio. El piloto argentino poseía una sensibilidad especial con el coche, una capacidad intuitiva para percibir incluso las más mínimas variaciones en su comportamiento, algo que sorprendía incluso a los ingenieros más veteranos. Mientras que otros pilotos describían los problemas en términos generales, Colapinto hablaba en márgenes de error milimétricos. Donde otros sentían un subviraje o un sobreviraje incipiente, él detectaba un leve cambio en el eje medio de tracción, una sutil alteración en el agarre de los neumáticos. Esta precisión comenzó a reflejarse de manera palpable en las hojas de datos y en los análisis posteriores a cada sesión. Franco no solo solicitaba cambios en la configuración, los justificaba con una lógica que combinaba la intuición del piloto con la rigurosidad del ingeniero. Pero con cada paso adelante en su adaptación y en su creciente influencia dentro del equipo, también crecían las miradas pesadas y los murmullos discretos en ciertos sectores de la escudería. Algunos miembros del equipo, especialmente aquellos que habían trabajado estrechamente con Gasly durante años, comenzaban a mostrar signos de celos, o al menos, de una resistencia pasiva ante la nueva jerarquía. No era fácil para todos asimilar que un joven de apenas 21 años se apropiara del liderazgo del proyecto sin haber escalado las tradicionales jerarquías internas. En un deporte tan plagado de protocolos y antigüedad como la Fórmula 1, Colapinto era percibido como un meteorito, y los meteoritos no piden permiso para impactar. A veces arrasan con lo establecido, a veces iluminan un nuevo camino, y a veces, como parecía ser el caso del argentino, hacen ambas cosas simultáneamente. Pierre Gasly, relegado ahora al rol de segundo piloto, comenzó a jugar su propia partida dentro de los laberínticos entresijos del equipo. Aunque públicamente mantenía una compostura profesional, reiterando su compromiso con el trabajo en equipo, en privado exigía explicaciones detalladas sobre las decisiones técnicas, solicitaba revisiones exhaustivas de la telemetría de ambos coches, reclamaba una equidad en los programas de pruebas y cuestionaba sutilmente las prioridades de desarrollo que claramente favorecían a su joven compañero.
Gasly no estaba dispuesto a convertirse en un mero espectador de su propio declive dentro de Alpine, y aunque sus resultados en pista comenzaban a quedar ligeramente rezagados con respecto al rendimiento de Colapinto, aún conservaba una cuota significativa de poder e influencia dentro del equipo, gracias a su veteranía y a sus años de servicio. Como muchos pilotos experimentados en situaciones similares, comenzó a utilizar la política interna como su último recurso para intentar recuperar el terreno perdido. Flavio Briatore, observando toda esta dinámica desde la distancia de su despacho directivo, dejó que los acontecimientos siguieran su curso sin intervenir directamente. El astuto italiano ya había marcado el nuevo rumbo del equipo con su audaz anuncio, y ahora quería observar de cerca quién era capaz de adaptarse a la nueva realidad. Para Briatore, el caos interno, las pequeñas fricciones y las luchas de poder eran, paradójicamente, una herramienta de selección natural. Le consultaron sobre la presión de ser el nuevo líder del equipo, sobre la supuesta tensión con Gasly y sobre si creía que Alpine tenía potencial para pelear por el campeonato en un futuro cercano. Él respondió con la misma calma y concisión de siempre: solo quiero correr. Si el equipo me da las herramientas necesarias, yo voy a responder en la pista. Y con esa declaración, cerró el micrófono, dejando a todos con la sensación de haber presenciado algo significativo. Fue breve, fue claro y fue exactamente lo que todos necesitaban oír, porque un piloto puede ganar carreras, pero un líder gana respeto. En la base de Alpine, Flavio Briatore brindaba en silencio con un sorbo de su espresso matutino. Sabía que había tomado la decisión correcta, que su audaz apuesta no solo había funcionado, sino que había cambiado por completo la narrativa del equipo. Franco Colapinto ya no era simplemente el chico nuevo, era el centro del proyecto, el faro que guiaba el futuro de Alpine. Y ahora, todo lo que viniera, victorias, podios, errores y gloria, se construiría alrededor de su innegable talento y su creciente liderazgo. ¿Y qué sigue ahora? Eso ni siquiera el propio Colapinto lo sabía con certeza. Pero lo que sí estaba meridianamente claro es que Franco Colapinto no había llegado a la Fórmula 1 para ser una estrella fugaz, había llegado para quedarse. Y en el implacable mundo del automovilismo de élite, eso es una hazaña aún más difícil que llegar a la cima.